Estamos en la sexta sesión de clase y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el pecado. Bien, estuvimos haciendo una breve introducción en la clase anterior acerca de lo que es el pecado y dijimos claramente qué es el pecado. Y el pecado es la infracción de la ley. Pero eso es lo que nos dice el apóstol Juan, que pecado es todo aquello o toda cosa que se hace infringiendo la ley de Dios. Ahora, ¿a qué llamamos ley de Dios? Cuando hablamos de la ley de Dios nos remitimos, siempre nuestra mente va al Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros entendemos según Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, dijo que esa ley de Dios lo reducía a 2 mandamientos. ¿Cuáles eran esos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo y luego amarás a tu prójimo. Entonces, en esos 2 mandamientos redujo la ley, de tal manera que si cualquier persona creyente, estamos hablando de creyentes, ¿no?, infringían la ley, pecaban, entonces estaban infringiendo automáticamente estos 2 mandamientos. Entonces, con esto, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que si en el mandamiento del Antiguo Testamento me dice que no debo codiciar los bienes de mi prójimo, entonces en el Nuevo Testamento yo entenderé que si yo amo a mi prójimo, no debo codiciar sus bienes. Si en el Antiguo Testamento me dice que yo no debo codiciar la mujer de mi prójimo, entonces en el Nuevo Testamento yo entenderé que no debo, ¿qué debo hacer? Amar a mi prójimo. Si en el Antiguo Testamento me dice que no debo matar, no debo robar, no debo mentir a mi prójimo, en el Nuevo Testamento entenderé que yo debo amar a mi prójimo. Porque si no amo a mi prójimo, entonces estoy infringiendo todo aquello en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, dice que pecado es la infracción de la ley. Pero también dijimos, y vamos a hablar, de que no solamente es por aquella cosa que hacemos que se peca, ¿no? No solamente por aquella cosa como actuamos, es que pecamos, sino también por aquellas cosas que dejamos de hacer. Santiago nos dice claramente que si nosotros estamos hablando a gente cristiana, a personas que han nacido de nuevo, ¿no?, a nuevas criaturas, a hombres que van renovándose cada día en el Espíritu. Aquellos que están vistiéndose de Jesucristo, cada día les dice que si ustedes que han nacido de nuevo saben hacer lo bueno y no lo hacen, es pecado. Entonces, no solamente el pecado es, ¿no?, por aquellas cosas que hacemos, sino por aquellas cosas que dejamos de hacer. Entonces, ¿con ello qué entendemos? ¿Qué nos quiere decir Santiago con esto? Está yendo más allá de lo que nosotros comúnmente entendemos, ¿no? No debo mentir porque estoy pecando, sino no debo dejar de orar, no debo dejar de leer la Biblia. Si voy a tomar una decisión, no debo dejar de consultarle a Dios, porque al dejar de hacerlo, estoy cometiendo pecado. Entonces, la Biblia es clara. Entonces, cuando entendemos o cuando queremos entender qué es el pecado, entonces, cuando hablamos entonces de la palabra pecado y nosotros queremos saber qué es el pecado, no solamente nos vayamos a lo que es o a lo que queremos entender de aquello que hacemos, sino también de aquello que dejamos de hacer. Pero también podemos irnos a dónde se inició el pecado. Si sabemos qué es el pecado y que el pecado afectó y nos ha afectado a nosotros, porque nosotros somos los que sufrimos las consecuencias de este flagelo, ¿dónde se dio inicio al pecado? En el corazón, en el huerto. El pecado se dio inicio no en la tierra, el pecado se dio inicio en el cielo. El plan de salvación no se dio inicio en la tierra, el plan de salvación se dio inicio en el cielo. Dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado a la cruz por el Espíritu Eterno. Dice Pablo, el Espíritu Eterno guió
a Jesucristo a la cruz del Calvario. Eso nos debe entender que así como el plan de salvación se dio inicio en el cielo, el pecado fue originado con la caída de un ángel, una creación angelical principal en los cielos. ¿Estamos hablando de quién? ¿De quién estamos hablando? De Luzbel, Lucifer, ¿no? Lucero de la mañana, como queramos llamarlo, ya sea en español, en latín, en griego, en hebreo, ¿no? Este querubín que tenía un lugar especial, dice que guardaba, ¿qué cosa? El monte santo de Dios. Querubín tenía una labor especial, era guarda del monte santo. Y cuando hablamos de querubín, los querubines tenían trabajos especiales. Vemos también a querubines guardando, ¿qué cosa? El huerto y también el arca. Entonces, los querubines haciendo labores especiales. Y este querubín, que según el libro de Ezequiel e Isaías, que fue su creación apoteósica, colorida, especial, que tenía una labor especial, que estaba en el monte santo de Dios, dice que fue hallado pecado en su corazón. Con eso que nos da a entender que no solamente nosotros, sino también la creación angelical fue dotado ¿con qué? Con el libre albedrío. Dios no creó jamás personas o no tuvo en su haber jamás creaciones autómatas. No tuvo ni creó robots. Él creó personas con conciencia, pero con capacidad de poder decidir, para que en esa toma de decisión, para que en esa elección ellos pudieran elegir lo santo, lo recto, lo puro, y sobre todo pudieran elegir a Dios voluntariamente. ¿De acuerdo? Acuérdense que cuando pecó Adán en el huerto, antes que peque Adán, ¿qué hizo el huerto? Dios le dijo que de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Ya? ¿Serás qué más? ¿Qué más le dijo? Que espinos y cardos, eso, con flor, parirás, le dijo a la mujer. ¿Eso? No le dijo eso. No había eso. No había. ¿Por qué no había? Y ahora cuando nuestros hijos se portan mal, o antes de que nosotros le dejamos ya tu tarea, si te vas a la televisión a mirar, mira, te cae correa, no vas a salir a pasear, no te doy una hora con computadora, le decimos así. Antes no había eso. O sea, no había los castigos que se les iba a dar a Adán y Eva si pecaran. No había. O sea, Dios no lo dio eso. Ahora, ¿por qué? Porque cabía la posibilidad de que ellos no pecaran. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Dios no los forzó a ellos. No los coactó para que ellos los sirvieran y los adoraran de una manera obligada, sino para que lo hicieran de una manera voluntaria. Muy agradecido, vamos alumnos, por la clase del día de hoy, y vamos a continuar la próxima vez. Muy buenas noches, que Dios les bendiga.